pero 0,028. Vamos a hacer como por ejercicio, porque realmente si no tenemos la velocidad no podemos asumir de este catálogo, no tendríamos que calcular 0,0028. Ingeniero, yo tengo el catálogo de Pauco también, aquí me sale ya la velocidad y el punto de va y la pérdida de carga. ¿Sí? ¿Sí lo puede proyectar para revisarle? Porque aquí estamos un poquito a ciegas. Bueno, ingeniero. Parte del compañero, ya dejo yo. Gracias. Vamos con el otro para revisar. Me confirme, por favor. Y está iniciando la función de compartir. Ya, ahora sí. Vamos a 3 pulgadas. Ya estamos en 3 pulgadas, correcto. Exactamente. Miren, aquí sí tiene velocidad. Vamos a 4,5. En este caso sería un poquito mayor. Nos vamos a quedar con el 5 por efectos de cálculo. Ese diámetro dice que lleva hasta 5. En nuestro caso va a llevar 4 o 5. Pero si nosotros cogemos una tubería que lleva a lo máximo, que es 4 litros, no nos va a servir. ¿Por qué? Porque nos falta el medio litro más que tenemos dentro de nuestro caudal de diseño. Así que vamos con el otro, que lleva máximo 5 litros. Nosotros, ¿cuándo la vamos a llenar? Hasta 4,5 litros. Entonces calculamos, a ver, con 5 litros, dice, para 3 pulgadas. 0,95 de velocidad y 0,0105 de pérdidas. Anotemos ese valor. A ver. Pérdida de carga es... A ver, voy a volver a hacer el análisis. Ya les proyecto. Primero copiamos esos valores que nos están ayudando. 90 milímetros se consigue una velocidad aproximadamente de, para las 3 pulgadas, para los 5 litros, 0,95. Entonces aquí tenemos una velocidad de 0,95 metros por segundo y una pérdida de carga de 0,0106. 0,0106 metros por cada metro. Por cada metro. Entonces anotamos. Calcula la velocidad, estamos dentro del rango. 0,95 está bien. Entonces nos quedaríamos 0,0106. ¿Dejo de compartir, ingeniero? Sí, y luego me ayuda nuevamente con el catálogo para poder yo compartir lo que estamos trabajando. Listo, perdón. Gracias. Ahora sí, luego nos regresamos a nuestra hojita. Esto es lo que les estaba indicando. Entonces, 90 milímetros o 3 pulgadas, o 3 pulgadas, o 3, bueno, no tengo la palabra pulgadas, o 3 pulgadas, se consigue una velocidad de 0,95 de acuerdo al catálogo. Y una pérdida de carga de 0,0106 metros por cada metro. Eso es lo que nos decía, pero ese es con el catálogo. Catálogo PAPCO. PAPCO. 90 milímetros o 3 pulgadas. Y una pérdida de carga de 0,0106 metros por cada metro. Entonces, cálculo de pérdidas. 0,0106 metros por un metro. Nosotros tenemos una longitud de 500 metros. Regla de 3. 500 metros por 0,0106 es igual a 5. 5.3 metros.
5,3 metros. 5,3 metros. Ahora, voy a borrar esto. Hagamos el análisis. $5,3 metros. Vamos a ver si con eso estaríamos pues dentro del rango. Análisis. El aspersor es 10 metros que necesitamos. Pérdidas. Tenemos 5,3. 5,3 metros de columna de agua. Pérdidas secundarias el 5% de 5,3. 265. Correcto, 0,265. 265 metros de columna de agua. Entonces son 10 más 5,3. 5,3 más 0,265. 265. Esto me da un valor de más 10 y más 5,3. 15,56. 15,5. Quedaría 15,565, ingeniero. Ya, 15,565 metros. Le restamos de 20. Y tenemos un valor 15,565. Valor resultante de 4,535. 435 metros. Entonces todavía nos queda un poco de presión, un poco de energía, traducido en términos de presión que lo estamos indicando. Podemos continuar con el siguiente. Entonces vamos con otro diámetro. Vamos con otro diámetro. ¿Por qué vamos con otro diámetro? Porque todavía nos da una opción que tenemos libre 4,435,90. Ahora sí, ayúdame por favor compartiendo. Anthony. Ya, ingeniero. Entonces ahora podemos trabajar con 2,5 pulgadas. Trabajemos. 2,5 pulgadas. Y 4,5. Como no había 4,5, podemos trabajarle igual con el 5. 5 para 2,5 pulgadas. A ver, 5, 5, 5. Tenemos 1,40 en velocidad. No hay ningún problema, estamos dentro del rango y el valor 0,0276. A ver, esto sería con 2,5 pulgadas o lo que corresponde a 75 milímetros o 2,5 pulgadas, 2,5 pulgadas. Se consigue una velocidad de 1,4 y eso está en el rango todavía. Y una pérdida de carga de ¿dónde estaba? 0,0276. Ya, 0,0276. 176 metros por cada metro. Entonces hagamos el cálculo de pérdidas. 0,0276. Eso es en un metro. Nosotros tenemos 500. 500 por 0,0276. Y sí, está más elevado. ¿Cuánto le salió? 13,8. 13,8. 13,8 mismo sale. Está más elevado. 13,8 metros. Hagamos el análisis. Aspersor 10, pérdidas 13,8. 13,8. Pérdidas secundarias por el 5%. 13,8. ¿Cuánto es el 5? 69.
0,69, entonces tenemos 10 más 13,8 y aquí sí ya no nos alcanzó, 24.49. Nos pasamos. nos pasamos, ¿verdad? Entonces, como nos pasamos, pues de acuerdo a este catálogo, más 10 y más 13,8, 24,49. Estamos en contra. Aquí sí ya no nos va a funcionar las cosas. Así que nos vamos a quedar con desnivel 20 menos 24. 24,49. Nos falta 4,49. Listo. Entonces, la decisión, pues, o la resultante es que para un caudal de diseño de 4,5 litros para un aspersor que funciona a una atmósfera, el diámetro que vamos a utilizar va a corresponder a un diámetro de 90 milímetros o 3 pulgadas. Por cuanto el de 75, pues en este caso nos alcanzaría. Entonces eso podríamos realizar como decisión. Y vamos a preguntar pues en 90, ahora, ¿qué nos sale más económico? Nos sale más económico comprarlo en Plastigama, comprarlo en Papco, comprarlo en Rival. Incluso aquí podemos ajustarnos. Gracias, Anthony. Vamos a pedirle a otra persona que nos comparta el catálogo de Plastigama, pero polietileno. Intentémoslo con polietileno. A ver, ¿quién tiene el de Plastigama? Nos comparte rápidamente. Sí, es ingeniero. Ya, lo reviso en un minutito. Ya. Diámetro interior, diámetros nominales, PVCU, PVCU. Ya, vamos a la PVCU, bajemos un poquito más. Quiero de polietileno, saber hasta cuánto tenemos de diámetro, seguimos el PVC, busquemos, me parece que ya están al final de las hojas, el de polietileno. Ya, este es PVC bioorientada, ¿no? En la página 25 ya se encuentran ya los de polietileno. Ya, página 25. Ya, PVC y polietileno. Vamos a ver hasta ahí. Regresémonos. Lo que tenemos desde 400. Regresémonos al anterior. Por ahí, aquí, en ese que dice uso agrícola. No es PVC igual. Sí. Esta es
Tuberías de nuevo riego de PVC y polietileno. Solo que están muy grandes los diámetros. Ahora aquí tenemos 25. A ver, veamos. 25. Entonces a 25 vamos con, veamos si hay un caudal. No creo que haya un caudal para ese. Veámosle al final. Llegamos hasta uno máximo. Vamos con la siguiente tabla. Tal vez haya alguna a continuación. $400. Miren, ese es para 85 litros, 80 litros, 160 litros. Para nuestro caudal, aquí estaríamos. A ver, ahí quedémonos con la PVC o vía orientada, porque no tenemos la de polietileno. 4,5 litros nos dicen para 90, 0,68. Revisémosle para 75. Una tabla antes. Aquí, a ver esa tabla pequeñita que no se la alcanza a ver. No. Esos son accesorios. Uniones tampoco. Vamos con otra tabla. A ver, aquí ya tenemos como, ver un minuto y ya. A ver, aquí veamos. Tenemos hasta 75. Busquemos 4,56, podemos ver. Ya en 75, 168, 168 y 1,12. 168 es 1,68 es la pérdida de caudal. Pérdida de carga, perdón. ya. A ver, entonces voy a hacer un análisis aquí con Plastigama. Catálogo Plastigama. Plastigama. Este es PVC, ¿verdad? Sí, es PVC. PVC. Catálogo Plastigama PVC. Esto es para... Vamos a ver si tal vez nos alcanza con este Plastigama. Les anotamos, dice 75, se consigue una velocidad. ¿De cuánto era la velocidad con este Plastigama? 1,12. 1,12 y 1,68 pérdida de carga. 1,12. $1,12 metros por segundo. ¿Y una pérdida de carga de cuánto? 1,68. 1,68. Esto es por cada 100 metros. 1,68 por cada 100 metros. 100 metros. Entonces hacemos el cálculo de pérdidas. Son 1,68. 8.4. 8,4. Ya está menos, pero miren, el mismo diámetro, 1,8 cada 100 metros, 500 por 1,68 dividido por 100, 500 por 1,68 dividido por 100, tenemos 8,4, 8,4 metros. Aspersor 10 igual, aquí tenemos pérdidas 8,4 metros. Pérdidas secundarias por 5%,
0,42. Ingeniera, disculpe, ¿puede proyectar la pantalla? Claro que sí. Ya, aquí estamos. Lo que les había indicado con catálogo Plastigama. Aquí está. Catálogo Plastigama. Estamos trabajando con una tubería de PVC. 75 milímetros o 2,2 pulgadas y media. Se consigue una velocidad de 1,12 metros por segundo. Y una pérdida de carga de 1,68 metros por cada 100 metros. Es lo que estamos diciendo. Metros. Ahora, cálculo de pérdidas, 1,68 es por cada 100 metros, pero nosotros tenemos una longitud de 500 metros entre captación y cabecera de parcela, donde vamos a llevar el agua. Hacemos la regla de 3, tenemos un valor de 8,4 metros y hacemos el análisis. El aspersor sigue necesitando los 10 metros de columna de agua. Las pérdidas que hemos calculado son 8,4 metros. Tenemos las pérdidas secundarias, que es el 5% de 8 es 42. 0,42, correcto, Gladys, 0,42. Presión requerida, ahora sumamos 10 más 8 18,82. y más 0,42. ¿Cuánto? 18,82. 18,82 metros. Miren ustedes, con la de 75 dentro de Plastigama sí nos permitiría realizar esa conducción del caudal y todavía estamos con el rango de presión aceptable. 18,82 y nos quedaría todavía 1,18. 1,18, correcto, 1,18. Pues si ustedes ven el análisis, entonces todo está en función del tipo de tubería, 1,18 metros, con 75. Y aquí si comparamos costos, pues entre Pavco 90 y Plastigama 75, pues debe ser menor. No sé cómo están en costos, pero esto debe ser menor. Entonces todavía podemos tomar la decisión de hacerlo a 75, pero con Plastigama. Aquí también tenemos que ver, pues, cuál es la diferencia y cuál, por ejemplo, miren, solo para conducir, en este caso, estamos en la línea de conducción, porque todavía no estamos en las laterales. Estamos solo en la línea principal o de conducción. Necesitamos 500 metros. Miren, 500 metros, así nos, qué sé yo, nos haya un descuento de unos 5 centavos por cada metro, ya es considerable. A la hora de realizar pues presupuestos, esto ya es aceptable. Y cuando uno se compra pues algunos metros de tubería, siempre hay un descuento. En algunos casos llega al 20% de descuento, cuando son varios metros. En la parte comercial. Haremos el último intento con 63, pero yo creo que con 63 ya no nos va a dar, pero podemos hacerlo al intento. Último con 63. 63 milímetros. Entonces, con 63 milímetros, ¿qué tenemos? A ver si me ayudan, por favor. Pérdida de carga 4,15 y velocidad 1,62. 1,415. Ya la velocidad está afuera. A ver, la primera es la velocidad, la primera es HF, de acuerdo a este catálogo. HF la primera. Ahí, entonces sí estamos con la velocidad. Eso es para 63. Sí, para 63. Listo. A ver, 4,15. Entonces hagámosle con 4,15 con un diámetro de 63. 4,15. 63, 4,15 metros. Si ya está elevado.
415 metros. La velocidad estaba todavía dentro del rango. 1.62. La velocidad todavía cumple. 1.62. 63, en este caso ya no serían 2 pulgadas y media, sino 2 pulgadas. Consigue una velocidad de aproximadamente unos 62 metros por segundo y una pérdida de carga 415 por cada 100 metros. 415 por cada 100 metros, nosotros tenemos 100. 500 por 415 ya no nos va a... Sale 20,75. Está muy elevado, 20.75. Totalmente de acuerdo con ustedes que esto ya sobrepasó 20.75. Solo para la conducción ya se nos van los 20 metros que tenemos nosotros de distancia o diferencia de posición. Entonces, ya vemos que no nos alcanza. Análisis, en este caso, fuera de rango. Fuera de rango aceptable. Aceptable. Pues la decisión es hasta 75. Eso sería la opción pues ideal. Trabajar con 75 milímetros. Pero ya pues nos bajamos de lo que habíamos pensado inicialmente 90, bajarnos a 75, pues ya hemos ganado en cierta parte. Bueno, no sé si está claro hasta aquí. Eso es uno de los primeros métodos. Vamos con los otros métodos. Me indican si hay alguna consulta en la elección, pues, o en el cálculo de las pérdidas en función de catálogos comerciales. ¿Hay alguna duda tal vez? Y si no la hay, continuamos. Entonces, yo les había mostrado dentro de las diapositivas, les había indicado que también tenemos otro método. ¿Cuál era ese otro método? Mediante el coeficiente de fricción. Ya mediante el coeficiente de fricción, y nosotros calculábamos si el flujo es laminar, pues ahí nos quedaba súper sencillo, porque nosotros lo podíamos calcular aplicando. Reynolds. Entonces vuelvo a compartir para recordarles lo que habíamos hablado el día de ayer. Aquí está lo que estábamos hablando el día de ayer. Entonces, aquí habíamos indicado que existen pues algunas relaciones matemáticas o fórmulas, y dentro de ello tenemos la fórmula racional, que es un sinónimo de la fórmula de Darcy-Weisbach, y la fórmula de Hazen-Williams, que era una de las fórmulas más utilizadas, pues porque no sobredimensiona los cálculos en cuanto a pérdidas de carga. Ahora, para ello, la fórmula racional de Darcy-Weis o de Darcy-Weisbach utiliza un F. Y este F, que es el coeficiente de fricción, habíamos indicado que es más complicado pues de calcularlo, y lo podemos calcular con el número de Reynolds siempre y cuando el factor de fricción, en este caso pues corresponda para un flujo laminar, es decir, para un valor entre 0 y 2000. Caso contrario, pues habían otras formas de calcular. Podríamos trabajar con el ábaco de Moody, de la forma de Colebrook, o a través de esta expresión, que también esta expresión es muy buena a la hora de cuantificar pues este valor de F o el coeficiente de fricción, y tiene un error inferior al 1%. Entonces, esta fórmula desarrollada tiene también una buena eficiencia, porque habla de un valor menor al 1%. Vamos a hacer ejercicios. Entonces, anóteme por favor esta expresión también. Si ya capturaron, vamos a continuar. Entonces, vamos a realizar un ejercicio
para el cálculo de este valor. Un minuto para indicarles. Ya. Vamos a hacerlo aquí, igual en nuestra hojita. Este es el ejercicio número. ¿Qué ejercicio nos corresponde? Porque no lo hemos marcado. 3. Ya, anotémosle como 3. 2 nos comparto. Pérdidas primarias. Veamos lo siguiente. Dice, calcular las pérdidas de carga en una tubería de PVC de 400 metros de diámetro nominal 150 milímetros por la que circula un caudal de 1 metro cúbico por hora de agua a 10 grados Celsius. Entonces nosotros aquí tenemos dentro del enunciado que nos piden calcular cuáles son las pérdidas, en este caso lineales o por longitud, para 400 metros cuando se está trabajando con PVC, con un valor de un PVC con un diámetro nominal, que es el diámetro exterior, recuerden, de 150 milímetros. Y nos dan el valor, pues, en cuanto a caudal que circula por esa tubería. Vamos a ir obteniendo nuestros datos. Datos. Como datos tenemos, primero, vamos a calcular HF. HF. ¿Qué más nos dice? Tubería, tipo de tubería. Entonces es tubería PVC. Tubería PVC. Diámetro. U 150 milímetros. Longitud. 400 metros. ¿Qué más nos dice? Caudal. ¿Cuál es el caudal? 1 metro cúbico por hora. ¿Hasta ahí todos? ¿Me indican si hasta ahí estamos todos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, para el desarrollo, primero tenemos que revisar la relación de unidades. Tenemos que ver con qué datos contamos y cuál finalmente es nuestra interrogante. Entonces, si nosotros vemos primero los datos, dentro de ellos la variable desconocida es HF. Es decir, las pérdidas por longitud. Ahora, nos dice que la tubería con la cual se va a trabajar es PVC. Nos da un diámetro de 150 milímetros, una longitud de 400 metros y un caudal de metros cúbicos por hora. Si nosotros revisamos, pues aquí tenemos no hay uniformidad en las unidades. Primer punto de partida, entonces todas las unidades tienen que mantenerse en el mismo orden en cuanto a magnitudes. Entonces podemos transformar este diámetro de 150 milímetros, puede estar en metros, lo podemos trabajar en metros para que todo se encuentre dentro del Sistema Internacional de Unidades. ¿Cuánto es 150 en metros? ¿Un metro tiene cuántos milímetros? Tiene 1000. 0.150. 0,150 o 0,15 metros. La longitud ya está en metros. Vamos con el caudal. El caudal por lo general siempre se lo trabaja en metros cúbicos por segundo. Y tenemos metros cúbicos por hora. ¿Qué tenemos que hacer?
Una hora tiene ¿cuántos segundos? Dividir para 60. 3600. 1600 segundos. Ya. Una hora tiene 60 minutos, lo que es 3600 segundos. Segundos. Entonces dividimos uno para, como queremos en segundos, uno dividido para, 2.77 por 10 a la menos 4. ya, dividimos uno para 3600 y nos da un valor de 76. 2,77 exponente 10 a la menos 4. Esto es metros cúbicos por segundo. Vamos a arreglar bien esto. Listo. Entonces ya tenemos el caudal en metros cúbicos por segundo, la longitud en metros, el diámetro en metros y también nos da un valor de temperatura. Bueno, el valor de temperatura en sí, cuando es superior, pues en este caso también tiene relación en cuanto a la densidad, en cuanto a la viscosidad, que ya vamos a ver con el diagrama de Moody, que necesitamos esos valores de viscosidad de acuerdo a esa temperatura. Pero por el momento lo vamos a anotar. Entonces tenemos la temperatura 10 grados Celsius. Temperatura 10 grados Celsius. Vamos ahora con el desarrollo. Para el desarrollo, primero tenemos que saber a qué es igual la variable que no conocemos, HF. ¿A qué era igual la variable HF? De acuerdo a nuestras diapositivas. Si nosotros trabajamos con la primera opción, Darcy Weisbach o Weisbach, ¿a qué era igual? No era el coeficiente de fricción, ingeniero. El coeficiente de fricción es una parte, ¿para qué? Coeficiente de la fricción por la longitud sobre el diámetro y por la velocidad al cuadrado sobre 2 gravedad. Correcto, muy bien, Christopher. Entonces aquí tenemos, vamos a calcularlo con la fórmula racional o de Darcy-Weisbach. ¿Qué significa? Que pérdidas de carga es igual a ese factor de fricción que ustedes lo mencionan por la longitud, en este caso dividido para el diámetro, por la velocidad al cuadrado, dividido para 2 veces la gravedad. Ahora, ¿qué tenemos y qué nos hace falta? Miren, lo podemos hacer en función de la velocidad o también lo podemos hacer en función de ¿quién? Del caudal. Caudal. Cualquiera de las dos vamos a llegar al mismo valor de pérdidas. Al mismo valor de pérdidas. Ahora, si nosotros necesitamos, voy a recortar estas ecuaciones para ir viendo qué vamos a hacer en primer lugar. Aquí voy a recortar, primero voy a dejar HF en función del caudal. HF en función de la velocidad. Listo. Tenemos estas dos relaciones. Lo que nosotros tenemos que finalmente llegar es a HF y tenemos que revisar qué tenemos. Entonces tenemos la longitud, tenemos el diámetro, no tenemos la velocidad en esta primera fórmula. Ahora en la segunda fórmula tenemos la longitud, tenemos el diámetro y tenemos el caudal. ¿Qué nos hace falta? Coeficiente de fricción. Correcto, el coeficiente de fricción. Muy bien, Gladys. Ahora, para el coeficiente de fricción, hemos dicho que hay algunos métodos. Y todo depende de qué? De los datos. De el número de Reynolds que nos vaya a dar. Si nos da un número de Reynolds que se encuentra dentro de flujo laminar, aplicamos la relación. ¿Cuál es esa relación? Aquí la voy a anotar. Que F es igual a 64 sobre Reynolds.
si el flujo es laminar. Ojo, solo con el flujo laminar. Caso contrario, no lo podemos aplicar. Luego tenemos que aplicar las otras formas de, en este caso, pues, de cálculo de factor de fricción, que puede ser por Colebrook, que puede ser aplicando Excel con Solver, o también aplicando esa relación que habíamos indicado que tiene un valor de error menos del 1%, que les había indicado que la anoten. Entonces, con cualquiera de ellos. Entonces, ¿cuál es el punto de partida para el desarrollo? Si ya sabemos a dónde tenemos que calcular, que es, tenemos que llegar hasta HF, y dentro de ello el único factor que no conocemos es F, o factor de fricción, y sabemos que para F, si es un flujo laminar, tenemos que conocer el número de Reynolds, y si no es laminar, pues tenemos que aplicar otros métodos. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Qué vamos a hacer primero? Dar el número de Reynolds. Correcto, cálculo del número de Reynolds. Reynolds. ¿Y qué hacemos para el cálculo del número de Reynolds? ¿Ya se lo habían hecho ustedes? Sacamos los datos de la velocidad, el diámetro y la viscosidad. Correcto. ¿Y qué hacemos para ello? Reynolds. A ver, denme el valor de Reynolds. Ustedes ya lo deben tener, eso ya lo calculamos. Les vamos a dar un minutito para el cálculo de Reynolds. Recording stopped. Ya, ingeniera, ya tengo el dato. ¿Cuál es el valor? 132,08 y pertenece a un régimen laminar. 3208. Sí.
Tengo otro valor de 2.359. Revisen bien que esto ya habíamos hecho, por eso yo les estoy dando unos minutos, pero hasta aquí veo dos respuestas. Uno es de transición y el otro es laminar. ¿Cuál es el correcto? A ver, ¿quién me da otra respuesta? No hay más respuestas. A ver, vamos a revisarlo. Si no hay respuestas, pues eso significa que hay 1800,34 y es laminar. Muy bien. Eso está más próximo. 3D 17, porque ya se me dio a la fuga un integrante. Denos unos minutos más, ingeniero. Se nos acaba el tiempo. A ver, 2 minutos por reloj. Hasta eso yo lo voy a ir resolviendo. ¿Cómo calculamos Reynolds? Pues yo voy a anotar pues la fórmula de Reynolds. A mí me salió, ingeniera, 1800,34. Exactamente. Unos decimales están, pero ese es el valor. Unos decimales que no sé por qué fallan, pero eso está ya bien. Inicio, insertar, voy a insertar un símbolo. A ver, vamos revisándolo conmigo para poder avanzar un poquito más rápido. Los que ya lo tienen, pues excelente, y los que no, pues lo vamos haciendo conmigo. Y los que se quedaron a medio paso, pues completamos conmigo. Recording in Entonces yo voy a progress. compartir. No es 450, lo que me ha dicho 450 no lo es, 1800 sí. 2359 tampoco lo es, porque hay algunos errores, pues voy a proyectar para calcularlo con ustedes conjuntamente. Entonces sí, a prestarme atención. Entonces, para el cálculo del número de Reynolds, ¿nosotros qué necesitamos? La velocidad, necesitamos el diámetro y la viscosidad. ¿Qué tipo de viscosidad era la que necesitamos? Cinemático. Cinemática, acuérdense del cinemática, del cine aunque sea, más fácil. Listo, entonces para Reynolds, ¿qué necesitamos? Velocidad, diámetro, perdón, viscosidad, diámetro y velocidad. ¿Qué no tenemos? Tenemos diámetro, La velocidad. no tenemos Velocidad. la velocidad. Y para la viscosidad, antes de La pasar, temperatura 10 grados. ¿y cuál es la viscosidad para una temperatura de 10 grados del agua? 1,306 por 10 a la menos 6. Correcto, entonces esto de dónde lo tomamos, porque para los que ya se me olvidaron, De la tablita. en la tablita, correcto, 1,306, por eso les habíamos dado la tablita Por por 10. 10 a la menos 6. ¿Qué unidades estaba? Metros cuadrados sobre segundo. Correcto, María Belén. Ya, a ver, inicio, esto es minúscula. Voy a borrarle más fácil así, metros cuadrados por segundo. Ya, esto es, vemos que esto, inicio, esto es exponente, esto también es exponente, ya. 1,306 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Muy bien. Esa es la viscosidad que estaba en función de la temperatura y ustedes lo obtenían de la tabla que ya la habíamos dado pues en las clases anteriores. Esto no era nada nuevo. Entonces ya tenemos viscosidad, tenemos diámetro, pero no tenemos velocidad. ¿Cómo calculamos la velocidad? A través del caudal que era por área por velocidad. Correcto. Siempre nos acordamos de continuidad. Ya les dije, continuidad es un pecado que se olviden. Área por velocidad. Y si hay más puntos, área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2 y así sucesivamente. Entonces, velocidad despejando, ¿a qué es igual? Caudal sobre el área.
Dividido por el Correcto, aire. al caudal dividido para el área. Área. Por lo tanto, la velocidad es igual al caudal. ¿Qué caudal nosotros tenemos? 0,15. 2.77. 2.77. 7 por 10 a la menos Por 10 a 4. la menos 4. Por 10 a la menos 4, correcto. Ya Ujú. nosotros ya teníamos transformado, aunque ese, a ver, si Falta el nosotros área. redondeábamos, ¿cuánto era aquí? ¿No nos quedaba 278? Sí. Recuérdenme. Sí, Entonces, ingeniera. entonces redondeémosle a 278 si nos vamos a quedar. Miren, ahí empiezan los redondeos y ahí es cuando a veces varía un poquito. 278 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo y esto dividido para El área que no tenemos. Área no el tenemos. área que lo vamos a calcular. Entonces insertamos el símbolo, perdón, el símbolo, se me fue la ecuación. Insertamos el símbolo. ¿A qué es igual el área? Pi por radio al cuadrado. Por radio al Correcto, cuadrado. pi radio al cuadrado, muy bien. Pi radio al cuadrado. Y ahora, ¿cuál es el radio? Si nosotros aquí tenemos el diámetro 0,15 metros, Cero- ¿cuál es el radio? 0,0750. 0,075 metros. Correcto. Ya tenemos el radio. Voy a copiar. Bueno, luego lo pegamos aquí. A ver, esto es hasta aquí. Hagámoslo un poquito más grande para poderla diferenciar. Ya. Dice, ya, esto es pi, el pi no va a cambiar, pero sí el valor del radio que ya ustedes lo ayudaron a obtener, 0,075. Vamos a abrir un paréntesis, 0,075, ya, metros cuadrados. Ahora sí, ya tenemos todos los datos. ¿Cuál es la velocidad? 0,0157. 0,0157 metros segundos. Listo, todos tenemos ya la velocidad, estamos hasta aquí. ¿Me A indican, mí por me favor? sale 0,0176, ingeniero. 176, ¿por qué, Denis? A ver, revisemos. 0,075 al cuadrado por pi, ¿ya? Y a esto, 2.78 exponente menos 4 dividido para la respuesta 0,0157, 31, 58, 19, 3. Revise, Denis. Porque hasta aquí estamos bien. El resto, ¿estamos hasta aquí? Ingeniero. Con respecto al volumen, sí me sale eso, ingeniero. Ya. No es volumen, ojo. ¿Cómo se llama esto? Caudal. ¿Cómo es que se llama? Velocidad. Velocidad. Eso. ¿Qué pasó? Todavía es pronto. Ustedes ya están con un poco de sueño a estas horas de la mañana. Vamos, Reynolds. Ahora ya tenemos velocidad, tenemos viscosidad y tenemos diámetro. Tenemos las tres variables para calcular Reynolds. Entonces, ahora nos vamos cálculo de Reynolds. Ustedes me han dado un número de Reynolds totalmente diferente todos. Unos están muy próximos. Creo que fue lo de los decimales. Entonces, Reynolds es B igual a la velocidad. Anoto el valor de velocidad. ¿Qué más? Diámetro. 0,15. 0,15. Correcto, 0,15 metros. Muy bien. Y dividido para la viscosidad. Y dividimos todo esto para la viscosidad. Perdón. Viscosidad, que tenemos 1,306, que ya me habían indicado que ustedes lo han tomado de la tabla y eso estaba excelente. Dividimos. Sale 1803.22. Ya. Para la viscosidad, lo voy a hacer un poquito más
Porque vean cuál es el numerador, cuál es el denominador. A ver, ¿cuánto me decían que sale? 1803.22. Ya, punto 22. Sí. ¿Por qué me daban otras respuestas? A ver, los que me dieron otras respuestas. ¿Mm? Me faltó elevar el radio cuadrado. Solo les faltaba elevar. Ingeniero, yo sí estoy por la respuesta. A ver, Denis. Ya, sí, Denis, sí, veo que... Clever, ¿qué pasó con usted? Gladys. Denis, usted me envía 1799, ¿por qué? Ingeniero, eso ya me sale una variación de los decimales. Porque yo, Usted o no sea, puede yo, variar tantos enteros. Decimales le puedo aceptar, pero de 1799 a 1803 son variación de enteros, no es decimales. Revíseme bien, Denis, ¿qué pasa con esa calculadora? Con todos los decimales, ingeniera, por eso sale menos. ajá. Ya, pero igual, revisen eso porque está variando mucho. 1803.22. Ahora, ¿qué régimen es? Laminar. 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 Régimen Laminar. laminar. Ahora sí, si nos dio laminar, pues todos felices realmente porque F es fácil de calcular. ¿Cómo lo calculamos? Miren, de fácil que 4 es. sobre Reynolds. 64. ¿Cuándo es laminar? Pero cuando no es laminar, ahí no es tan sencillo. Pero no es complicado tampoco. Ya, entonces F es igual, como sabemos que es un régimen laminar, adoptamos esa fórmula que hemos dicho, que es igual a 64 para Reynolds. Por lo tanto, F es igual 64 dividido para un Reynolds de 1803,22. 0.035. F. El F siempre son pequeños. Por lo general se trabaja con 3 decimales. 0.35 sería. Ya. F es igual a 0,035. Muy bien. 35. ¿Todos estamos hasta aquí? Sí, ingeniera. Sí, ingeniero. Ya. Entonces vamos a calcular nuestra variable. Y nuestra variable, pues, principal es HF. HF. Lo podemos hacer en función del caudal, porque ya tenemos caudal, o en función de la velocidad, que acá no es lo mismo. Hacemos en función de la velocidad o hacemos en función del caudal, igual nos va a dar lo mismo. Tiene que darnos lo mismo, o una variación muy pequeñita, a veces son por los decimales. Entonces, HF, aquí es igual. Nos dice F. ¿Cuánto es F? 0.35. Correcto. Por L sobre D. Abro paréntesis. L. ¿Cuánto es L? ¿O qué era L? 400 metros. 400. La longitud, correcto. 400 metros, muy bien. Vamos a anotar L dividido para el diámetro. Diámetro elevado a la quinta. 0.15 metros. 0,15 metros. 0,15 metros. Estaba el diámetro. Diámetro elevado a la quinta si trabajamos con el caudal. Trabajémoslo con esta. De velocidad. Estamos trabajando con la primera. La segunda ya la vamos a utilizar. Diámetro, 0,15. 0,15, estamos con la primera fórmula. Dividido por 0,15. ¿Qué más nos dice? Por Velocidad al cuadrado. velocidad al cuadrado sobre 2G. Velocidad al cuadrado.
esto al cuadrado tiene que ser al cuadrado con un espacio y lo tengo que dividir para 2 por 981. 981 metros segundos al cuadrado. ¿En qué medida me tiene que quedar HF? En metros, ¿no es? Correcto, es en metros. ¿Ya? Y cierro, a ver, ¿cómo estamos con paréntesis? F que multiplica L dividido para D por esto que, ya, esto lo puedo hacer así, paréntesis. Listo. ¿Cuáles son las pérdidas? ¿Qué pasó con las pérdidas? Sale 1.17 por 10 a la menos 3 1,17 exponente 10 a la menos 3. ¿Qué metros. son? Metros. Me dieron otra respuesta y ya lo vamos a hacer. Pero como las pérdidas son muy pequeñitas, solo para visualizarlas, las podemos transformar a milímetros. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería en milímetros? 1.17 17. Correcto, Christopher ya nos ha dado también la respuesta, 1,17 milímetros. milímetros. Por 10 a la menos 3 metros o 1,17 milímetros. Todos hasta ahí, por favor. Un minutito, ingeniero, por favor. Claro que sí. Entonces, si ustedes revisan lo que nosotros estamos haciendo, miren esa aplicación desde la fórmula de continuidad, trabajamos Reynolds y calculamos pérdidas. Entonces, ¿cómo vamos llevando este proceso? Pues a medida que vamos avanzando, vamos integrando todas las variables que nosotros ya habíamos revisado. Y aquí dentro de la respuesta, pues, ¿qué tenemos por decir? Que para un diámetro de 150 milímetros en una longitud de 400 metros, para una tubería PVC y para un caudal de 2,78 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo, estamos con unas pérdidas súper bajas de 1,17 milímetros con una velocidad, es que la velocidad es bajísima, miren, es una velocidad de sedimentación. 0,015. Significa que si ustedes observan detenidamente van a ver que el agua sigue su curso, pero si ustedes lo observan por paralelaje, cuando están, por ejemplo, sobre el puente, se van a decir el agua está en total reposo, que no hay movimiento. Pero hay una, ¿por qué? Porque hay una velocidad súper pequeña. Y esto nos va a causar taponamientos por lo general. Nosotros trabajamos con esa velocidad y esto para los goteros, pues taponamiento de seguro. Se va a sedimentar y esto va a hacer que todos los orificios por donde iba a salir el caudal, pues se van a taponar. ¿Me indican si ya todos están hasta aquí, por favor? Ya. Gracias. Entonces, respuesta. Las pérdidas de carga. Veamos cómo estaba la pregunta.
Entonces aquí anoto que las pérdidas de carga en una tubería de PVC de 400 metros, de diámetro nominal 150 milímetros, es de 1,17 milímetros. Es de 1,17 milímetros. Esa sería nuestra respuesta. Si no hay preguntas, pues vamos con otro ejercicio. Yo también le podemos aquí anotar una nota aclaratoria para recordarlo siempre. Cuando el flujo es laminar, podemos anotar, cuando el flujo es laminar, las pérdidas o el valor de las pérdidas de carga es mínima. ¿Eso qué significa? ¿Cuándo se perdía energía? ¿Se acuerdan? Cuando era un Cuando mayor existía diámetro rugosidad. de recorrer. Cuando, si nosotros señalábamos a la persona estaba corriendo. ¿Qué necesitaba? Más energía. Más energía. Energía. Ahora, el agua ustedes ven que no corre. Vamos a decir que camina. Pero Menos energía. Entonces, por lo general, es decir, no se pierde. No se pierde energía aquí. Porque es, miren, 1,17 milímetros en 400 metros. Pues es una longitud considerable. Y 1,17 milímetros, pues pequeñísimo. Entonces, en este caso no se pierde energía por conducción. No se pierde energía. Eso sería una nota para este ejercicio. Ahora sí, vamos con otro ejercicio. Vamos a calcular las pérdidas de carga en una tubería. Calcular las pérdidas de carga en una tubería de fibrocemento. De 400 metros, de diámetro nominal. La longitud es la misma. Si ustedes revisan, de diámetro nominal 150 milímetros. ¿Qué pasa con la longitud? Y con el diámetro. Son los mismos. Ya, Son los cambia es el mismos. material. Hasta ahora lo que cambia es el material. Por la que circula nos dicen 200 metros cúbicos por hora. Nos hago un ejemplo de agua a 20 grados Celsius. Y ahora nos dan otro valor adicional. Nos dicen que la rugosidad absoluta del fibrocemento, que la simbolizamos a la rugosidad absoluta con K, es igual a 0,025 milímetros. Eso es lo que nos dan en este ejercicio. Diámetro. Calcular las pérdidas de carga en una tubería de fibrocemento de 400 metros. Su longitud de diámetro nominal 150 milímetros, por la que circula 200 metros cúbicos por hora. De agua a 20 grados Celsius, rugosidad absoluta del fibrocemento, que tiene un K de 0,025 milímetros. Vamos a ir viendo datos y de acuerdo a los datos vemos qué tenemos que hacer.
datos, pérdidas de carga. Entonces, nuestra variable, nuevamente, sigue siendo las pérdidas de carga. Las pérdidas de carga, que es nuestra variable desconocida. Dice, una tubería de fibrocemento. El material es para obtener, en este caso, el valor de rugosidad. Ya les voy a proyectar dónde está fibrocemento. Pues vamos a dejar de compartir y me voy a las diapositivas. Déjenme revisar dónde estaban las tablas para materiales. Y aquí está. Miren, es que hay varias opciones para poder calcular. Nosotros nos han dicho un fibrocemento de 0,020. Miren, hay rugosidad absoluta, K minúscula. En este caso, que también nos permite calcular pues las pérdidas de carga utilizando la relación de K. Y este K es propio para cada material. Tenemos para vidrio, que es completamente liso, pues el coeficiente de rugosidad K no hay valor. Cobre o latón, 0,0015 o 1,5 por 10 a la menos 3. Latón industrial, acero laminado nuevo, acero laminado oxidado, acero laminado con incrustaciones, acero asfaltado, acero soldado nuevo, acero soldado oxidado, hierro galvanizado, fundición corriente nueva, fundición corriente oxidada, fundición asfaltada, fundición dúctil nueva, fundición dúctil usada, fibrocemento, PVC. Nosotros siempre estamos manejando entre PVC, por lo general es uno de los valores que más se trabaja, aunque también se podría trabajar las fibrocemento, que yo les había dicho que son las tuberías que antes nosotros teníamos en la ciudad y que puede ser que todavía exista algún tramo con ese tipo de tubería de fibrocemento. Entonces, para fibrocemento, de acuerdo al ejercicio, nos dice que tenemos un K absoluto de 0,025 milímetros. Pues para que vean de dónde lo tomo. Si yo les doy directamente el material, entonces ustedes ven qué tipo de material es y asumen el K de la tabla. Dejo de compartir. Para que vean aquí, pues, de dónde lo tomamos al 0,025. Voy nuevamente a nuestro ejercicio. Fibrocemento. Aquí estoy cometiendo un error. La simbología es K minúscula. Entonces, material fibrocemento, de donde K es igual a 0,025 milímetros. Listo. ¿Qué más tenemos? 400 metros. ¿Qué es 400 metros? Longitud. Correcto. Entonces, longitud es igual a 400 metros. Diámetro nominal. 150 150. milímetros. 150 milímetros. Correcto, 150 milímetros. Por lo general, nosotros siempre tenemos que trabajar con los diámetros interiores, pero cuando empezamos en la práctica, empezamos con el diámetro nominal y llegamos ya a obtener pues un diámetro final ya dentro del diseño. Y luego nos regresamos a ver, de acuerdo, ya hacemos el cálculo de la presión y sabemos qué presión tenemos que vencer. Vamos a los catálogos y revisamos cuál diámetro interior le corresponde para ese diámetro nominal inicial. Y nuevamente volvemos a hacer el cálculo con los ajustes en función de la presión y del diámetro interior. Siempre se trabaja para diseño con el diámetro interior, no se olviden eso. ¿Y ello cómo lo podemos saber? ¿Cuál es el espesor? En función de la presión que deba resistir esa tubería. Entonces va a tener más espesor o menos espesor. Y el espesor que estaba en el catálogo, nosotros queremos saber pues cuál es el espesor total, lo multiplicábamos por 2 y le sumábamos al diámetro interno y tenemos el diámetro externo o nominal. ¿Si se acuerdan eso o no se acordaron eso ya? No se me van a olvidar eso. Siempre se trabaja con el diámetro menor. Ya cuando uno se tiene todos los datos, se hace un recálculo con el diámetro interior. Caudal. 200
Metros cúbicos por hora. Es un ejercicio en este caso, pues nos han dado ya datos y nos dice que tiene 200 metros cúbicos por hora. Ahora nosotros tenemos que saber en segundos cuánto es. 0,056 56 metros cúbicos por segundo. por segundo. O sea, vamos directamente convirtiendo las unidades. ¿Qué más tenemos? Agua. Agua. ¿Para qué era la temperatura del agua? Para la viscosidad, Correcto, esto es para la viscosidad. Entonces la temperatura es 20 grados Celsius. Y para ello, la viscosidad, ¿cuánto es? 1,003 por 10 a la sexta metros cuadrados por segundo. Gracias, Christopher. 1,003. Esa es la viscosidad. Guardo la tabla. Christopher nos ayudó, nos dijo que es 1,003 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. ¿Algún otro dato más que se nos está olvidando? Tenemos la rugosidad absoluta en milímetros. O sea, ya la habíamos anotado, que es en función del material, en este caso fibro, cemento. Listo. Ahora sí, para el desarrollo, ¿de dónde vamos a partir? Para el desarrollo, ¿qué tenemos que hacer? primero sacar el coeficiente. Bueno, el número Reynolds. El número de Reynolds, correcto, el número de Reynolds para saber con qué flujo vamos a trabajar. Si es laminar, pues excelente, sabemos que es más fácil hacer el cálculo. Pero si no es laminar, tenemos que ver cómo sacamos nosotros esos valores. Entonces, cálculo de Reynolds. Lo primero que vamos a hacer, cálculo de Reynolds. Reynolds. Cálculo de Reynolds. ¿Y Reynolds a qué era igual? Velocidad por diámetro sobre viscosidad. Pues sí, ya. Correcto. Velocidad por diámetro sobre Viscosidad. viscosidad. Por lo tanto, Reynolds es igual. ¿Tenemos velocidad? No, tengo que calcular. Todavía no tenemos velocidad. Entonces, antes de calcular, cálculo de la velocidad. De la velocidad. Por eso partimos de continuidad y hemos dicho que caudal es igual. Caudal es igual al área Por la velocidad. multiplicada por la velocidad. De donde la velocidad es igual a Caudal sobre área. caudal dividido por el área. Para el área. De donde velocidad es igual a un caudal, ya lo tenemos. 0,056 dividido por el área, que es pi. Aquí de lo que habíamos calculado. Es la misma anterior, ¿cierto, ingeniero? Sería ahí 0,176. 0,157. Pero nosotros tenemos otro caudal. No puede ser la misma. No, el área es la misma, pero el caudal no. El área sí es la misma, pero el caudal no es el mismo. Entonces, pi radio cuadrado. Luego continúo. Ya aquí, como es los mismos datos de la anterior, pero para el área, el radio sigue siendo 0,75.
y nos da un valor de 3.18. Tenemos una velocidad considerable. Si es 3.18 ya. Ya. Velocidad. ¿Todos 3.18? ¿Ya redondeado? 17. Redondeado 17. 17 o 18. 17 sale redondeado. 3.17 redondeado nos dicen. Entonces dejémosle como 3.17 redondeado. No me van a cambiar. Aquí pues lo que no está. 3.18 ya. Luego vamos a alterar en este caso los valores. Y redondeamos mal. 3.17. Entonces 3.17 metros por segundo. Tenemos ya la velocidad. Ahora sí, con esa velocidad ya podemos calcular ahora Reynolds. Vamos al cálculo de Reynolds y sabemos que en el régimen no le anoto, pero tenemos que calcularlo acá. Cálculo de Reynolds. Reynolds es igual. Reynolds es igual. Aquí ya le he quitado la relación. Cálculo de Reynolds. Reynolds es igual a la velocidad, que es 3,17. Copiar 3,17 metros por segundo por el diámetro es el mismo, dividido para la viscosidad, 1.003. 1.003, ¿ya? .003 puede ser menos 6 metros cuadrados por segundo. Y finalmente el Reynolds, ¿de cuánto es? 474.077.77. 77.77. Ya. A ver el resto. Me dicen hasta aquí. ¿Tenemos las mismas respuestas o no? Para revisar. Ingeniero. Sí, ingeniera. Ya. Muy bien. Entonces, ¿ese qué régimen es? Turbulento. Turbulento. Correcto, es turbulento. Entonces ya no nos tocó fácil, ¿verdad? Turbulento. Por lo general, la mayoría de condiciones dentro del medio natural, nosotros vamos a calcular régimen turbulento. Siempre va a ser régimen turbulento. Entonces tenemos que revisar. Ahora, para régimen turbulento, ¿cómo podemos calcular factor de fricción? Regresamos a las diapositivas. Miren, nosotros podemos hacerlo con, veamos que no tenemos para, ya hasta aquí decíamos Reynolds para laminar, pero no lo es laminar, así que tenemos que ver. Podemos calcular con el ábaco de Moody, con la fórmula de Colebrook, que se trabaja con aproximaciones, y también podemos trabajar a través de esta expresión que ustedes la van a notar. Aquí está la fórmula de Colebrook para realizar las aproximaciones, también en función de Moody. Aquí está el diagrama de Moody. Entonces, la primera opción es el diagrama de Moody. Tenemos que ver qué necesitamos para Moody. Este es el diagrama de Moody. Aquí nosotros vamos a leer el número de Reynolds. El número de Reynolds. ¿Qué necesitamos para ingresar? Para ingresar nosotros necesitamos la aspereza relativa. ¿Qué es la aspereza relativa? La aspereza relativa pues es E sobre D. Ahora, ¿qué es E y qué es D? Cuando hablamos de E, conocido pues como un factor de rugosidad relativa, nosotros tenemos aquí un factor de rugosidad relativa que es igual a la rugosidad absoluta para el diámetro. Voy anotando.
Entonces aquí, ¿qué necesito para el diagrama de Moody? Primer paso lo vamos a hacer con F de diagrama de Moody. Ya lo vamos a indicar. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la aspereza relativa, que es la relación entre la rugosidad relativa dividido para el diámetro. Dividido para el diámetro. Con este valor, nosotros nos ubicamos en cuál de estos valores en este eje vertical o de la Y nos encontramos. Y escogemos, pues, de acuerdo a este valor, en cuál de estas líneas está. ¿Y con cuál cortamos? Con el número de Reynolds. ¿Cuánto tenemos en número de Reynolds? Aquí está en notación científica. ¿En cuál de ellos estamos nosotros? Tenemos 4,74 por 10 a la ¿cuánto? La quinta. Entonces, miren, quinta. 4. De aquí empieza 10 a la sexta. Aquí, si ustedes observan 10 a la sexta, aquí es como tener 1 por 10 a la sexta, 2 por 10 a la sexta, 3 por 10 a la sexta, 4 por 10 a la sexta, 5 por 10 a la sexta, 6, 7, 8 hasta 9. Llegamos aquí. 1 por 10 a la séptima, 2 por 10 a la séptima y así sucesivamente. Ahora, nosotros nos encontramos en 10 a la quinta, pero 4. Miren, 4 y 5. La mitad es 4,5, pero nosotros tenemos 4,7. Estaría muy próximo a 5. Pero no sabemos cuál es la aspereza relativa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para trabajar en el diagrama de Moody es calcular la aspereza relativa. Dejo de compartir y vamos a calcular la aspereza relativa. ¿Ya? Régimen turbulento. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es el cálculo. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Cálculo del factor de fricción. Cálculo del factor de fricción. Entonces, para el cálculo del factor de fricción hemos dicho que podemos calcular F de Moody. ¿Y qué era Moody? Es ese diagrama que ustedes lo están viendo. ¿Qué más? ¿Por quién también lo podemos calcular? Por Colebrook. Por Colebrook. Aproximaciones de Colebrook. F, aproximaciones de Colebrook. Aproximaciones de Colebrook. Colebrook White. Colebrook. ¿Cómo se escribe? Colebrook. Bueno, ya la reviso. Aproximaciones por Colebrook. ¿Y el otro método cuál es? ¿F de quién? Relación matemática. Pues vamos a calcular con estos tres métodos. Y el F tiene que estar muy próximo, porque el error es menos de 1%, entonces debe estar muy próximo entre el F calculado por Moody, el F por Colebrook y el F de la relación matemática. Vamos con el de Moody. Entonces, para Moody, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que vamos a hacer para 2 o 2.1, vamos a aplicar F de Moody. F de Moody. De Moody. Moody. Entonces, para Moody, ¿qué necesitamos calcular? La aspereza. ¿Qué tipo de aspereza? Relativa. Relativa. Y la aspereza relativa, que era igual. A E sobre D. La aspereza relativa, correcto. Esto es igual. Relativa. Ya, esto es igual a E minúscula dividido para D. ¿Y a qué es igual E? ¿O qué era E? ¿Sí se acuerdan a qué era igual E? 0.025. La rugosidad. Primero vamos con el concepto. E es la rugosidad. Rugosidad relativa. Primero pongamos el nombre y después el símbolo, que estamos más prácticos. Rugosidad. Rugosidad relativa.
Esto es E. ¿Ya? Bien. ¿Y aquí es igual a la rugosidad relativa? A la rugosidad absoluta. ¿Dividido para quién? Para el diámetro. Entonces, E es igual a ¿cuánto? 0,025. La rugosidad absoluta sabemos que es K. K minúscula. K minúscula. Entonces, E es igual a K sobre D. Entonces, K sabemos que depende de qué. Del material con que se está trabajando. Material, correcto. Aquí es fibrocemento y de la tabla nosotros hemos obtenido un valor que es igual a 0,025 milímetros. Diámetro. ¿Cuál es el diámetro? 150 milímetros. 150. 150 milímetros. Por lo tanto, E es adimensional. ¿Cuánto es E? 1.67 por 10 a la menos 4. 167 por 10 a la menos 4. Entonces hemos dicho que esto ya es adimensional, porque milímetro con milímetro se van a anular y esto nos va a quedar adimensional. A ver, esto en Moody no estaba con notación, ¿o sí? No, esto no estaba con notación. Entonces, sin notación científica sería igual a coma. 0,1, 2, 3 ceros, 1,67. Ya. 1,666. Listo. Ya tenemos E. ¿Cómo calculamos la aspereza relativa? La rugosidad relativa dividido por el diámetro. Rugosidad relativa dividida para el diámetro. Entonces tenemos que la aspereza es igual a 0, Y que el diámetro trabajamos en metros o milímetros. en milímetros. ¿Cuál es el valor? 1,11 por 10 a la menos 6. 1,11. 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. En este caso sería 1 dividido para milímetros. Vamos a dejar hasta ahí. Ya. Ahora, para obtener este valor, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejarlo hasta ahí el día de hoy. Para la siguiente clase, ¿qué van a hacer? Me van a imprimir el diagrama de Moody. Todos. Buscan diagrama de Moody en internet y uno que tenga una calidad, en este caso para impresión de mejor calidad, ustedes lo imprimen, lo van a tener lista una regla, un lápiz y vamos a obtener cuál es el valor, en este caso, para la rugosidad relativa que tenemos en función del Reynolds y con ello obtenemos F. ¿Sí? Es más fácil que ustedes lo tengan a la mano para que me vayan dando los valores. Entonces lo van a imprimir, una calidad pues que se vea muy bien las líneas porque son valores muy pequeñitos. Hay veces incluso que tenemos que interpolar para poder obtener ese F. Entonces estos minutitos va a ser para que ustedes lo busquen en internet y luego lo impriman. Hasta aquí quedamos, jóvenes. Si hay alguna pregunta, adelante, por favor. Bueno, no hay preguntas, pues nos quedamos hasta aquí. Recording stopped. Entonces, a buscarme el diagrama de Moody. Lo imprimen y en la siguiente clase me lo traen y con ello trabajamos. 4 minutos no vamos a avanzar a obtener ese factor de fricción y menos aún si ustedes todavía no lo tienen impreso. Es más fácil, yo les voy indicando acá y ustedes van viendo pues en su hoja impresa. ¿Listo, jóvenes? Nos encontramos la siguiente semana. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, ingeniera. Muchas gracias, hasta luego. Ingeniera. Gracias, ingeniera.